Saludos amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes, 1 de abril, y el mes de abril para nosotros acá en la República Dominicana tiene mucho sentido. Hablar de abril, hay que hablar de la revolución de abril, y hablar de la revolución tenemos que ver también cómo nosotros en este devenir histórico siempre hemos estado a la vanguardia de poder, como pueblo, como país, como sociedad, siempre buscar el derecho, siempre buscar la libertad, siempre buscar la democracia. Creo que abril fue un símbolo de eso, de la resistencia, fue un símbolo de decir que aunque somos un país pequeño, cuando queremos realmente luchar contra los mejores intereses, a favor de los mejores intereses de la patria, ahí van a estar hombres y mujeres decididos a poder aportar su granito de arena. Y uno se pregunta, ¿valió la pena estos héroes de abril, estos héroes que también lucharon en contra de la dictadura de Trujillo? ¿Valió la pena? Y sobre todo mirando en el contexto que vivimos en la actualidad, donde hombres y mujeres, personas que tienen que estar para defender la patria, están actualmente vendiendo la patria a pedazos, poco a poco. Y cuando hablo yo de vender la patria, es cuando digo, me refiero y busco la relación que tenemos nosotros con un tema que está candente acá, que es el tema haitiano. El tema haitiano, no ver el tema haitiano como un problema, sino cómo se aborda el tema haitiano, que sí se convierte en un problema. Hemos visto cómo gobierno tras gobierno no se ha hecho una propuesta clara, no se ha hecho un plan claro, no tenemos realmente manera de poder regularizar de que los extranjeros, no solamente haitianos, sino también de otras nacionalidades, puedan permanecer en el país, puedan estar en el país de una manera legal. Legal es con permiso de estar, lo que exige la ley de migración, lo que exige cualquier ley de migración de cualquier país, de que un extranjero que llegue a un país tiene que entrar con un permiso, tiene que entrar con una legalidad, cosa que nosotros realmente no lo estamos ejerciendo en la actualidad. Conocemos y de hecho no podemos ser indiferentes de lo que está pasando en Haití en este momento. No podemos estar indiferentes. Aunque la mayoría de los países, aunque la comunidad internacional se hacen los indiferentes, nosotros no podemos ser indiferentes acá en la República Dominicana. Y ese desborde del tema migratorio, ese desborde de la cantidad de haitianos que tenemos en el país, tiene que haber una propuesta, tiene que haber una respuesta realmente para que se tenga un control. Ayer, por ejemplo, veíamos cómo las bandas que cada día más van ampliando su dominio en el territorio de ese país de Haití, donde casi el 80% de ese territorio lo tiene que, están ocupados por las bandas, tiene el control de las bandas en Haití. Ayer se metieron en un poblado y una de las cárceles más importantes de ese país. Ellos irrumpieron y al final dejaron libre a esos presos, a esos privados de libertad. Ya ustedes saben quiénes son los que están presos, privados de libertad por diferentes delitos, inclusive la criminalidad. Entonces, toda esa gente ahora, ¿dónde están? En las calles. ¿Qué pasa con todas esas personas si no quieren quedarse en ese país, en un estado fallido en el sentido porque no hay ningún control? Si las bandas tienen el control del país, estamos hablando que eso es un estado fallido, el estado no funciona, no tiene autoridad por más que usted quiera
y de hecho un país que está ahora mismo intervenido por una fuerza internacional. Y sin embargo, esa fuerza internacional que está en Haití ahora mismo, esos soldados o esos militares que están para acompañar y apoyar a la policía de ese país, no han podido todavía realmente hacer su aporte, el aporte que se esperaba de que iban a contrarrestar, a combatir las bandas, para que ese problema, ese control pueda ir disminuyéndose poco a poco. Y sin embargo, la realidad nos dice que no han logrado todavía un paso de avance. Y de hecho, ya tenemos el segundo militar o soldado que cayó en manos de las bandas. Está desaparecido, pero ya ustedes saben lo que implica eso. Entonces, cuando uno mira ese contexto de lo que vive el pueblo haitiano en este momento, no podemos estar indiferentes a eso. Y cuando digo no estar indiferente, lo digo porque eso crea una reacción y luego una acción. Cualquier haitiano ahora mismo que se vea en una circunstancia que no sea favorable y sobre todo que atente contra su vida, contra su integridad física, pero también todo lo que tiene que ver con el tema económico, con el tema de la alimentación, con el tema del empleo, con el tema de la estabilidad, inclusive emocional. Quien se ve acorralado en una sociedad, en un país que no le brindan esas condiciones, entonces, ¿qué usted va a hacer? Ya es un tema de supervivencia. Usted va a buscar la brecha, la vía, el escape más idóneo, más rápido, que le ayude a salir de esa situación. Y eso es lo que está pasando con la mayoría de los haitianos que están llegando acá a la República Dominicana. Estamos claros que hay dos países. Un país que tiene muchos años con unas dificultades económicas, con unos conflictos a nivel político, con no se puede gobernar ese país, con muchos pleitos, muerte de inclusive de un presidente de ese país, derrocamiento. Haití tiene 30 años, una condición realmente que no le ha favorecido para una estabilidad en todos los sentidos que hemos mencionado. Y sin embargo, tenemos un país que va caminando con cierta tranquilidad, con cierta organización, con un crecimiento, porque se ha dicho inclusive los organismos internacionales que acá en la República Dominicana tenemos un crecimiento económico que se va reflejando cada año. Un país que se lo está llevando y quien lo trajo, como decimos, que en miseria, en conflicto, un país que no se puede gobernar, y ya eso es lo que implica, y otro país que todo lo contrario, va creciendo en su infraestructura, va creciendo en todo lo que son la mejora de los servicios, va creciendo en la asistencia, va creciendo en el empleo, va creciendo en la construcción, va creciendo en el turismo. Entonces al final, estos dos países que son antagónicos en una sola isla, entonces ¿qué va a pasar? Que estas personas, estos ciudadanos haitianos, por buscar mejoría y salir de esa situación en la que viven, lo más fácil es cruzar la frontera. Cuando hablamos de frontera, yo le llamo que eso es una frontera imaginaria. Una imaginaria. Se habla que los muros, que están construyendo un muro a todo lo largo y ancho de la división fronteriza con el país Haití, pero luego entonces nosotros no ponemos muros humanos, muros de seguridad, no ponemos muros de hacer cumplir la ley, no ponemos muros de poder tener personas que sí le duela la patria, no ponemos un muro de realmente de hacer valer la Constitución de la República y las leyes de migración. No hay muro en esa condición. ¿Y por qué lo digo? Porque con ese tema de ese conflicto y de la situación de Haití, hay personas aquí en este país, y muchas de ellas, que se están valiendo de eso para enriquecerse.
se están valiendo de esa situación para hacer lo ilícito, lo ilegal en este país. Se están valiendo de eso para tener el tráfico de personas permanentemente. Y yo le digo a ustedes y calculen, cuando un haitiano paga 5.000, que eso es lo mínimo, 10.000, 15.000, hasta 30.000 pesos para cruzar la frontera, usted suma ahí cuando cruzan 100.000 haitianos y usted busca la calculadora y usted le da, busque cuánto le deja eso. Así que el negocio de los ilegales, el negocio de dejar pasar a los haitianos, es un negocio que le está llenando los bolsillos. Desde el más arriba, y digo el más arriba cuando hablábamos de la gente que está en inmigración, el más arriba de la gente que está para salvaguardar, cuidar, custodiar la frontera, más arriba de todo lo que tiene que ver inclusive con línea de transporte en este país, línea de transporte hasta transporte reconocido, que son guaguas, minibuses confortables que nadie lo puede parar, o hay una orden de que no se detenga ese transporte en el camino. Y cuando usted ve que hay líneas de ese alto nivel, entonces también de alto nivel están las autoridades que están ahí, que nada más llaman y dicen y dan una orden. A esas guaguas no se puede detener, entonces vienen repletas de haitianos a 30.000 pesos. Cuando usted pasa una guagua que con 60 haitianos en un vehículo de alto nivel y que hay una orden de que no se detenga, usted suma cuántos miles de pesos, cuántos millones de pesos usted puede conseguir en la semana, en el mes. Y entonces la persona que está para custodiar la frontera, ese muro moral, ese muro de patria que hay que custodiar la frontera, ¿qué va a pasar cuando realmente esta corrupción que va de alto nivel hasta el más bajo nivel? Entonces ya usted dice que esto se jodió, esta sociedad, este país se jodió, y luego al final esto que estamos mirando, este conflicto de poder tener una sobrepoblación de inmigrantes haitianos en el país, entonces ya no hay manera de controlar eso. Y cuando usted luego ve a unos patriotas de la República Dominicana que se roban los terrenos del Estado y luego lo venden, y al final se están instalando poblaciones haitianas ilegales, ocupando un terreno porque el dominicano se lo robó al Estado y luego se lo vendió a esta gente de clase humilde, de clase pobre, pero ahí al final se hizo negocio con eso. Luego 15 años después, 20 años después, cuando usted ese terreno se ha convertido en una población y donde la mayoría de la gente son haitianas, entonces al final usted está creando o se ha creado un gran problema. Y lo que nosotros presenciamos el domingo pasado con toda esta marcha de la antigua orden y todo lo que le acompañaron, porque ahora vemos hasta los políticos dominicanos que tuvieron en gobiernos anteriores, ahora son más patriotas que el mismo Juan Pablo Duarte. Entonces, esa es la realidad que tenemos como país, esta es la realidad que tenemos como sociedad. Y ahora entonces tenemos a un Estado que prácticamente se limpia las manos, que no sabe dar respuesta contundente a algo que en este caso, yo cuando escuchaba el gobierno o al partido de gobierno y al presidente Luis Abinader, cuando estaba en la cancha del otro lado, que no era gobierno, sino que aspiraba a ser gobierno, en esos discursos tan bonitos que tenía, él decía que solamente en 2 años le daban para que él resolviera el problema de violencia en el país y el problema migratorio con 2 años. Y ya vamos para 5 años y el problema lo que se ha hecho que se ha agravado aún más. Entonces vamos a estar claros.
ahí está todo lo que decimos, ahí están las redes sociales, ahí están entonces este cambio que a nosotros se nos prometió. También tiene que ver cambio con esa situación, con el tema migratorio en este país. Y le digo algo, Jacinto Ascensión Mateo está claro de que nosotros necesitamos a los haitianos y los haitianos nos necesitan a nosotros. Jacinto Ascensión dice que para que Haití pueda mejorar su situación y también nosotros, la República Dominicana también tiene que ayudar a que ese pueblo haitiano pueda realmente mejorar su situación. Porque si no logra mejorar esa situación, primero de seguridad, escuchen esto, de seguridad, entonces al final esta frontera que no existe, esa inseguridad que tiene ese país, también se va a trasladar de este lado, de esta frontera imaginaria, porque en esa frontera usted cruza, usted sale y ahí no tenemos ningún control. Y no es porque no se pueda tener el control. Lo que pasa es que se quiere tener así esa frontera sin control, porque hay muchas personas que se están beneficiando de esa inseguridad, de ese desorden, de ese país que no se puede gobernar, de ese país que está secuestrado hace mucho tiempo por las bandas, casi en un 80%, de ese país donde hay tráfico de armas, que hay tráfico de drogas, de ilegales, de ese país donde hay una clase política, una clase empresarial que ha creado ese problema en ese país. Y si nosotros como sociedad, si nosotros como gobierno, como autoridad, y de hecho todos a una, como decía Fuente Ovejuna, todos a una, si no enfrentamos con seriedad esa actitud, esa postura, esa manera de enfrentar esta realidad de lo que es la migración haitiana, en un par de años vamos a ver lo que va a ocurrir en este país. En 10 o 15 años o en 20 años ya tendremos realmente, y ya hay muchas variables para decir que ese país se pueda meter aquí en nuestro país uno de 3 o 4 millones de haitianos. Imagínense un país con 10 o 11 millones, donde 4 o 5 millones son extranjeros, y sobre todo países, en este caso Haití, que viene con unos niveles de pobreza. Entonces al final, por más que usted quiera tapar el sol con un dedo, también eso va a afectar el nivel de estabilidad macroeconómica de este país. En la seguridad social va a afectar todo el tema también de la gobernabilidad de este país, pero va a afectar también el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia puede aumentar, y no solamente porque vengan delincuentes haitianos, que eso es verdad, sino también si usted no puede poner en su casa, orden en su casa, con los extranjeros que llegan, tampoco usted va a poner orden con el dominicano que está acá. Apunte eso ahí. Si usted no puede poner orden con el extranjero que viene acá y hace lo que quiera, ocupa terreno, está de manera ilegal, está construyendo de manera ilegal. Si usted no puede poner orden con el extranjero, tampoco va a poner orden con el dominicano que está aquí, que tiene derecho. Y ya aquí hace muchos años que nosotros hemos dejado que, yo recuerdo 30 años atrás, todo lo que ha sido Boca Chica. Como Boca Chica fue ocupada en su tiempo por muchos extranjeros italianos. Y no eran los mejores italianos que vinieron, eran personas que tenían conflictos en ese país. Pero usted iba inclusive a la zona norte del país, y sobre todo Puerto Plata, y la gente que ocupó Puerto Plata, dígase rusos, dígase alemanes, no eran los mejores alemanes, con valores, con gente que tenía deseo de progresar y echar hacia adelante. Eran las personas que salían corriendo de esos países, que habían salido que tuvieron presos, que han engañado al Estado, al fisco. Son gente que tenía un problema.
con la delincuencia en ese país, y eso fueron los que se instalaron, la mayoría de ellos ahí en Puerto Plata, italianos aquí en Boca Chica, y así en todos los niveles vamos a encontrar nosotros que aquí se nos da tan fácil recibir a los extranjeros, tan fácil de tener esa puerta abierta, en una democracia que tenemos tan amplia, que luego no tenemos ningún control, sino que al final nos aprovechamos de esta ilegalidad que hay en el país y que no se tiene un control con el tema migratorio. Entonces, ojo, ojo, para el gobierno dominicano, aún estamos a tiempo para nosotros realmente poder trabajar una verdadera frontera, no tanto el muro, ese muro que se está invirtiendo tanto dinero, que después vamos a ver en ese muro, cuando se le haga una auditoría, que vamos a encontrar ahí. El muro que necesitamos nosotros es el muro de las leyes, es el muro de la ley de migración, es el muro de tener dominicanos que estén realmente trabajando en la frontera para hacer cumplir las leyes, para trabajar el tema de la legalidad. Y ojalá que algún día todos ciudadanos extranjeros, dígase haitianos, colombianos, venezolanos, también americanos, ¿por qué no europeos?, puedan estar en este país, así mismo como también otros países nos exigen a nosotros entrar a su territorio de manera legal. Ahí le dejo eso, vamos a la primera pausa y cuando regresemos hay más en su espacio Voz para el Cambio.